Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hablamos, un programa donde hablamos de autismo. Hoy contamos con la presencia de una invitada de lujo para tratar un tema súper importante que es cuál es la situación actual de la inclusión en Costa Rica. Y para eso nos acompaña hoy Paola Rivera, máster en educación especial y directora del CENAREC. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y como siempre, mi esposa y Hola. panelista, Silvia Ramírez. Y bueno, empecemos tal vez con algo que tal vez nos preguntamos todos. ¿Tenemos alguna métrica, algún indicador de cuántas personas existen en Costa Rica con autismo, Pau? Bueno, en realidad sí tenemos alguna estadística ya establecida por medio de la plataforma Saber que tiene el Ministerio de Educación Pública para efectos de educación. Sin embargo, con respecto a la cantidad de personas que se encuentran en este momento a nivel de país, con el censo y todo lo que viene registrando también la Caja Costarricense del Seguro Social, pues el dato no lo tengo en totalidad, pero por ejemplo, en lo que corresponde a preescolar, primaria y los otros diferentes niveles que tenemos, ¿verdad? En secundaria, las diferentes modalidades que tenemos en el sistema educativo, tenemos alrededor de 9.817 estudiantes que se encuentran diagnosticados en este momento y que están matriculados en el sistema educativo. Que eso es un número bastante Sí. grande. Ok. Ok, bueno, sabiendo ese dato, nos gustaría también saber un poco qué es el CENAREC, cuál es tu papel en el CENAREC. Bueno, empezamos por ahí más o menos. Bueno, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva es un centro que existe desde el 2002. Es un centro que se creó con la finalidad de generar todos aquellos recursos necesarios para que docentes y familias y público en general tuvieran la oportunidad de conocer sobre la temática de la educación inclusiva en el país y que esto también repercutiera en la atención de los estudiantes que se encuentran matriculados en el sistema educativo. Entonces, el centro realmente es un apoyo muy importante que tenemos a nivel nacional, es un buen referente y también tenemos la gran ventaja que es un referente a nivel internacional también, porque los productos que nosotros tenemos nos permiten alcanzar más allá de las fronteras costarricenses y poder facilitar información importante a todas las personas que se encuentran interesadas. ¿Qué hacemos? Bueno, principalmente tenemos un departamento que es un departamento de investigación donde tratamos de ir investigando sobre diferentes temáticas de interés, ¿verdad? En educación inclusiva. También tenemos un departamento de información y orientación en el cual nosotros atendemos a las familias, a todas aquellas personas que estén interesadas en saber sobre educación inclusiva y les orientamos en diferentes temáticas sobre todas las discapacidades que tenemos en el país. Tratamos también de poder brindar orientación principalmente a los docentes de los centros públicos del país, pero también tenemos todo el acompañamiento a los centros privados que así lo requieran. Tenemos un departamento de capacitación donde logramos llegar a todas las fronteras, ¿verdad? De las diferentes direcciones regionales que tenemos en el país. Y aquí pues trabajamos con cursos que están dirigidos al público en general y también a todo el personal que forma parte del Ministerio de Educación Pública. Además tenemos un departamento de asesoría en ayudas técnicas que se encarga de brindar toda la asesoría necesaria para la adaptación de productos de apoyo y ayudas técnicas que requieren las diferentes discapacidades que se encuentran ya determinadas. Tenemos un departamento que está también orientado hacia la producción de material para personas con discapacidad visual, donde podemos hacer adaptaciones del material que ven los estudiantes con los libros de texto en diferentes tamaños. También trabajamos con macrotipos, con braille y demás. Tenemos un área también de producción audiovisual, ¿verdad? Que nos permite también crear diferentes formatos, ¿verdad? Para poder tenerlos a disposición del público. Este trabajo que hacemos, ¿verdad? Se hace gracias a
la ley del impuesto de los cigarros y los licores, que nos permite tener un porcentaje importante, bueno, para que podamos operar, aunque es un 2% al año, y es administrado por una fundación que se llama Fundación Mundo de Oportunidades. Entonces, el dinero del Estado es administrado por esta fundación y tenemos un equipo de profesionales que es parte del Ministerio de Educación Pública y otro que es parte de esta fundación, y por eso podemos entonces apoyar a toda la población que lo requiere. Qué interesante. No sabía de dónde venían los fondos. Ok, entonces el objetivo de Senarec, en resumen, es apoyo. Es dar apoyo, exactamente. Apoyo, tenemos una misión muy importante, ¿verdad? Porque la idea es construir una cultura costarricense que sea totalmente inclusiva, ¿verdad? Eso ha llevado años, ¿verdad? Todavía creo que tenemos mucho trabajo por hacer, pero sí la idea es que nosotros podamos ir disminuyendo barreras y que podamos crear pues una sociedad más inclusiva. Muy bien, y tal vez, Paola, además del Senarec, nosotros escuchamos mucho acerca de CONAPDIS, ¿verdad? Y no sé si hay más instituciones a nivel estatal que estén de alguna manera relacionadas a todo el tema inclusión. ¿En qué se diferencian? ¿Qué otras instituciones no conocemos? Ok, bueno, el CONAPDIS, que es el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, es un ente público, ¿verdad?, que está adscrito al Ministerio de Trabajo y es el que tiene la misión de fiscalizar y regular, ¿verdad?, el cumplimiento de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Esta instancia pues tiene que trabajar también de manera articulada con otras instancias de gobierno. En el caso del Ministerio de Educación Pública, pues logramos tener también un acercamiento con el CONAPDIS porque tenemos que hacer acciones, ¿verdad? Entre estas dos instituciones existe una junta directiva donde también tenemos representantes del Ministerio de Educación Pública en esta junta directiva para toma de decisiones, ¿verdad? También a nivel de Ministerio de Educación Pública, no solamente el Senarec tiene que tener una participación importante en temas de educación inclusiva, sino que también a nivel de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP tenemos el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Entonces, este departamento es sumamente importante porque es el que se encarga de marcar las pautas de cómo se tiene que trabajar con la población con discapacidad, ¿verdad? Entonces, hay orientaciones, hay lineamientos que se emanan de este departamento para poder brindar el apoyo a todos los estudiantes que se encuentran matriculados en las diferentes modalidades. Entonces, de manera conjunta con el Senarec, tenemos que trabajar estas tres instancias, ¿verdad?, para poder garantizar esos derechos de las personas con discapacidad. Por otro lado, pues como bien les dije, están adscritos al Ministerio de Trabajo, pues también el Ministerio tiene una participación importante. Hay otras áreas del Ministerio de Trabajo que garantizan, ¿verdad?, el trabajo también de la parte de inserción laboral de estas personas cuando ya son adultas, y con ellas también se unen otras instituciones que no son de gobierno, pero que forman parte de la sociedad civil y que buscan también el que se dé la garantía, ¿verdad?, del cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a derechos humanos. Ahora que tocas el tema de legislación. Perdón, yo tengo una pregunta antes de pasar de página. Dale. Es que ahora, bueno, entonces CONAPDIS y Senarec trabajan de la mano. Tenemos que trabajar de la mano. Ok. He escuchado muchos clientes o en los grupos, diferentes grupos que hablan de un carnet. Hay que sacar un carnet. De certificación de discapacidad. Entonces sí, tengo como varias preguntas. Una, ¿cómo se saca? Dos, ¿para qué se saca? ¿En qué sirve? ¿En qué nos beneficia? En el caso de Alex, nosotros no tenemos carnet. Sí, debería de ser algo como que sí, todos deberíamos de tener ese carnet. Tal vez hablar un poquito. Tenemos que tener claro que a nivel de CONAPDIS, ¿verdad?, existen varios servicios, entre ellos la parte de certificación de discapacidad. Entonces, esta certificación lo que permite es darle la oportunidad
a las personas con discapacidad para que puedan recibir ciertos beneficios. Por ejemplo, a nivel de Senarec, nosotros trabajamos con el Departamento de Asesoría en Ayudas Técnicas que les comenté hace un momento, que se encarga de dar asesoría para la adaptación o para la asignación también de productos de apoyo para las personas con discapacidad. Entonces, parte necesaria para que se dé la asignación de estos productos de apoyo es que tengan una certificación de discapacidad, porque esto lo pide ya el ente que es encargado de asignar la parte presupuestaria para la compra de estos productos. Entonces, la verdad es que el carnet les da a ellos también una constancia, ¿verdad?, de que la persona cuenta con X discapacidad que requiere ciertos apoyos y se pueden hacer todos los trámites necesarios, ¿verdad? Para indicar, bueno, requiere qué sé yo, esta silla de ruedas o requiere una tableta, requiere una computadora, ¿verdad? Dependiendo de la condición de discapacidad que tenga la persona. Entonces, es un requisito para algunos lugares para hacer trámites importantes, ¿verdad? En cuanto a instituciones como por ejemplo Limas, también podemos hablar de la Junta de Protección Social, ¿verdad? O sea, hay una serie de instancias que pueden solicitar la certificación. Esta certificación se puede realizar bajando los formularios que están disponibles en la página del CONAPDIS, ¿verdad? Donde cada familia tiene que ingresar la información necesaria para que puedan optar por esa certificación. Es una certificación que no se da de inmediato, pero por lo menos cuando se hace la gestión les dan una constancia que está en trámite para que puedan entonces gestionar otra serie de beneficios a nivel institucional, ¿verdad? O de gobierno para que puedan tener entonces algunas ayudas específicas, ¿verdad? Ok. Gracias. Bueno, ahora volviendo a donde estábamos. No, cuando hablabas de legislación, yo creo que es importante porque hace un tiempo, hace unos meses, estuvo muy en boga la parte de ley de autismo, ¿verdad? Y quizás es poca la información que manejamos alrededor de toda la legislación que existe. Entonces, tal vez quizás hablar un poquito de ley de autismo, pero en general de cualquier legislación que cubra a la población con autismo. Ok, vamos a tener claro que, bueno, existen desde hace muchos años documentos legales, tanto a nivel nacional como internacional, que buscan garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Principalmente en nuestro país, en el año 1996 se creó la Ley de Igualdad de Oportunidades, que es conocida comúnmente como Ley 7600. Esta no hace una diferenciación en cuanto a la discapacidad que tiene cada estudiante, sino que todos tienen que verse beneficiados, ¿verdad? En diferentes aspectos como acceso al trabajo, a la educación, a la salud, al deporte, a la recreación. Y años después, en el año 2006, a nivel internacional se crea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención es sumamente importante porque es una convención que está creada por personas con discapacidad. Ellos tienen un lema, ¿verdad?, con el cual estuvieron redactando la ley y es nada de nosotros sin nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? No podemos hablar de legislación si las personas con discapacidad no forman parte de esos grupos consultivos para poder decidir cuáles son sus derechos. Entonces, años después, en el 2008, el país acepta, ¿verdad?, esta convención como una ley propia. Entonces, se denomina Ley 8661, igual, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención viene a actualizar muchas cosas que están estipuladas en la Ley 7600, pero bajo un enfoque totalmente diferente, porque la Ley 7600 se creó en un enfoque totalmente rehabilitador, donde nosotros teníamos que garantizar que la persona se rehabilitara porque no podía hacer algo, ¿verdad? Ahora, con la convención, la persona tiene la posibilidad de participar, de tomar decisiones, ¿verdad?, que beneficien su condición de vida. Y entonces, cuando nosotros la adoptamos como ley del país, tenemos otra forma de ver la discapacidad y la vemos a través de los derechos humanos, que es el enfoque que tiene. Vemos el modelo social de la discapacidad como una posibilidad en que la persona con discapacidad pueda entonces avanzar en otras áreas y no quedarse rezagada, por ejemplo, en un nivel. Y posteriormente, entonces,
A nivel del país, tenemos ya más recientemente en el año 2022 la ley 9940 que nos permite pues garantizar todo lo que implica los derechos ya específicamente de la población con autismo, ¿verdad? Y cuáles son esos derechos que tiene también al igual en acceso a la educación, a la salud, a toda la parte de su participación hasta en la parte de deportes, ¿verdad? Una serie de acciones que le permiten un desarrollo integral, ¿verdad? Entonces, la legislación a nivel nacional nos permite también afianzar un poco más esos derechos que aunque existan documentos antiguos, ¿verdad? Buscando ese derecho de la población con discapacidad a crecer, pues nos permiten ahora posicionar mejor y específicamente a esta población qué derechos tiene específicos en la educación, que es tal vez como en el tema que más recurrentemente vemos que hay más demandas, ¿verdad? Hay más necesidad, vemos más estudiantes que se encuentran matriculados en el sistema educativo, entonces tenemos que enfocarnos mucho en sus características, en los diferentes niveles que tienen, ¿verdad? Para poder entonces garantizar los apoyos educativos a nivel de capacitación, ¿verdad? Que es importante que se dé con la ley de autismo, pues tenemos un papel sumamente importante el Ministerio de Educación Pública, las universidades privadas y las universidades públicas, ¿verdad? Para que podamos nosotros garantizar una formación en los docentes, ¿verdad? De las diferentes asignaturas, para que podamos entonces ahí sí llegar al punto medular en educación, cuáles son esos apoyos que requiere el estudiantado. Uh-huh. Ok, entonces en resumen, ¿verdad? Nuestros chicos con autismo tienen derecho como cualquier otro chico. Exactamente, como cualquier otro chico que no tenga discapacidad, como el que tiene discapacidad diferente, ¿verdad? Tiene los mismos derechos, ¿verdad? A sentirse feliz en su centro educativo, a ensuciarse, a hacer el deporte, a trabajar en los mismos contenidos, ¿verdad? Obviamente van a existir algunos ajustes que se tienen que dar, claro, ¿verdad? En los contenidos que reciben, pero tienen el mismo derecho que el resto de la población. Ok, pero ahora bien, ya sabemos que nuestros hijos tienen los mismos derechos, pero ¿qué pasa si esa institución no solo educativa, podría ser, no sé, en un centro médico, que tal vez mi hijo o incluso mayor de 18, no sé, no quiera entrar solo y entonces uno le explica, es que mi hijo tiene autismo, él necesita mi apoyo y no te dejan o como estamos hablando en las escuelas? ¿Qué podemos hacer nosotros como papás para hacer valer esos derechos de nuestros hijos? Es importante que las familias se empoderen, ¿verdad? Creo que esa es la palabra clave. ¿Y cómo se empodera una familia? Siempre y cuando esté informada. Entonces tiene que buscar todos aquellos espacios que se den a nivel de la sociedad, ¿verdad? Para poder formarse. Tenemos mucha información que está de manera gratuita, ¿verdad? Para que la familia se acerque y no tenga que hacer inversiones o que tampoco se tenga que trasladar a un centro específico, porque en muchos lugares, como por ejemplo también el CENAREC, tenemos cursos virtuales, ¿verdad? No necesariamente presenciales, y brindamos todo el acompañamiento a esas familias para que sepan cuáles son esos lugares a los cuales pueden acudir. Por ejemplo, si hay una necesidad propia, ¿verdad? En un centro educativo a nivel público, el ministerio tiene una Contraloría de Derechos Estudiantiles, entonces la familia tiene la oportunidad de conocer en qué consiste esa Contraloría, cómo puede hacer la consulta, qué tiene que pedir el centro educativo para que su hijo tenga todo ese acceso a la información, todos los derechos que tiene para poder recibir todas las asignaturas, de estar en el mismo horario de clases que el resto de los estudiantes, que pueda participar en los actos cívicos o en las giras educativas, ¿verdad? Todas estas cosas que se pueden gestar en la dinámica normal de un centro educativo tienen que ser de conocimiento de las familias. Entonces, hay vías, ¿verdad?, para hacerlo. También tenemos opciones en que si ustedes, por ejemplo, no tienen conocimiento de cuáles son esos derechos, también existe la Defensoría de los Habitantes, también tenemos la disponibilidad que tiene
la Sala Constitucional también de hacer valer esos derechos cuando se consideran que han sido violentados en los ámbitos que hemos conversado, ¿verdad? Tanto en la parte educativa, en la parte médica, en la parte recreativa, cuando hay estudiantes o personas con discapacidad que, por ejemplo, quieren ir al cine, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué tienen que saber para poder ir al cine? Que tiene que garantizarles ese lugar de entretenimiento, ¿verdad? Entonces, todo esto nos permite que las familias sepan cuáles son esos derechos, a dónde pueden acudir. El CONAPDIS es una buena instancia también, ¿verdad? Para que entonces cualquier denuncia que se tenga que dar, pues la hagan, o bien, si ustedes tienen dudas, pues pueden consultar también en sus páginas. Sí, qué interesante eso que decís de empoderamiento, porque en verdad a veces nosotros como papás estamos temerosos de qué irán a decir, me lo irán a aceptar, ok, uno está agradecido con la gente que lo apoya y etcétera, ¿verdad? Pero es como un agradecimiento que mejor quedémonos callados, quedémonos queditos, incluso eso que mencionabas del horario escolar, a nosotros nos pasó en otra institución que nos decían de no, mejor metan a Alex a más terapias y se lo llevan más temprano, porque la verdad que no está haciendo nada, ¿verdad? Y uno así como, y ya uno piensa ahora, con más escuela, como dicen, ¿por qué no actué, verdad? ¿Por qué no hice algo más? ¿Por qué no defendí más a mi hijo, verdad? Yo creo que es importante también cuando nosotros hacemos esos procesos de información y orientación a las familias, es importante que hagamos referencia a diferentes asociaciones que también trabajan en la temática del autismo, porque se apadrinan, ¿verdad? Se orientan un poco más, se dan ese acompañamiento necesario para que se puedan empoderar. Y ahora que usted está comentando que pues no sabía cómo podía hacer, ¿verdad? Que como lo dejo en la escuela, me lo llevo más temprano o le doy más terapias, puedo darle más terapias o no se las puedo dar, es tener claro que no es un favor que nos están haciendo, es un derecho que tiene la persona con discapacidad de poder entonces tener acceso a todos los recursos, ¿verdad? Que se empiezan a trabajar en la comunidad educativa, ¿verdad? Porque no es que yo tengo que dejar al niño a un lado o al adolescente, sino que tengo que darle la oportunidad realmente de que pueda participar sin que se sienta limitado y que el centro educativo le diga o le condicione qué tiene que hacer. Ok, ahora que hablamos de centros educativos, ¿verdad? Entonces, ahorita con todo lo que es ley de autismo y demás, ¿qué condiciones tiene que tener un centro educativo para estar dentro del marco legal? Bueno, todos los centros educativos a nivel público ya tienen establecidos, ¿verdad? ¿Cuáles son los requerimientos, ¿verdad? Tienen que tener los apoyos siempre y cuando estos estén ya garantizados por el Ministerio de Educación, porque no todos los centros educativos públicos tienen un equipo consolidado, ¿verdad? De educación especial, son algunos. Muchos sí tienen este beneficio de tener docentes de apoyo en problemas de aprendizaje, en problemas emocionales y de conducta, en discapacidad múltiple, en discapacidad visual, en discapacidad auditiva, ¿verdad? Algunos tienen solamente unos específicos, ¿verdad? Pero sí, lo que tenemos que tener claro es que a nivel público hay apoyos importantes que tiene que tener este centro educativo. Obviamente, vamos a requerir también que los centros privados tengan ciertos requisitos, ¿verdad? Que son importantes, pero estos requisitos también están estipulados de acuerdo a la Dirección de Educación Privada del MEP, que es la área que está encargada de poder fiscalizar que los centros privados cumplan con esos requerimientos, que son mínimos, ¿verdad? El centro educativo privado tiene la potestad de brindar más servicios que los que están estipulados a nivel general, pero estos sí quiero que quede claro que no tienen que estar condicionados hacia las familias porque tengan que dar más dinero, ¿verdad? Para poder entonces recibir el apoyo, sino que es parte del servicio educativo que presta este centro privado. Entonces, es importante que también tengan personal, por ejemplo, en el área de psicología, de educación especial, porque es un derecho, ¿verdad? Se establece en la legislación costarricense, en la que hemos mencionado ahora, ¿verdad? Que tienen que gestarse todos esos apoyos. Entonces, existen votos de la Sala Constitucional en la que establece a los centros privados la obligatoriedad de poder entonces
garantizar esos apoyos a esos estudiantes que tienen matriculados. Por ejemplo, si yo tengo matriculado en este momento un estudiante dentro del espectro del autismo y en mi centro educativo yo no tengo un personal idóneo, ¿verdad? Como director o directora del centro, ¿verdad? Tengo la obligación de gestionar ese apoyo, ¿verdad? Ya sea que yo como director o directora sea también el mismo dueño de la institución, ¿verdad? Pues cómo entonces abro el espacio laboral para que una persona en el campo me apoye, ¿verdad? No solamente es que yo tenga que designar toda la responsabilidad del apoyo a ese docente específico, ya sea en el área de educación especial o psicología, dependiendo de el área o psicopedagogía, que también tienen muchos centros privados, ¿verdad? Sino que también tienen que gestar acciones en el proceso de formación del resto de sus docentes, ¿verdad? Llamemos docentes de las asignaturas básicas, docentes de las asignaturas complementarias, educación física, música o todas aquellas que brinden, ¿verdad? Tienen que estar capacitados. Entonces yo tengo como centro privado que buscar la posibilidad de que reciban toda la información para que sepan cómo tienen que abordar a cada uno de sus estudiantes. Entonces, por eso les decía, no es una condición donde yo tengo que limitar al padre de familia para decirle, si usted quiere que esté aquí en esta escuela o en este colegio, ¿verdad? Estos son los requisitos. Usted me trae un docente, un profesional en X área, que va a brindar el apoyo al niño o niña o al adolescente, ¿verdad? O me tiene que dar más dinero del que ya usted me paga por la mensualidad, ¿verdad? Porque se supone que las mensualidades están cubiertas en todos los servicios educativos, ¿verdad? Okay. A nivel de MEP, pues entonces, ¿qué hacemos? Tenemos toda una serie de profesionales que sí nos brindan los apoyos y además instancias de departamentos a nivel de oficinas centrales que apoyan directamente a esos centros educativos para que puedan saber cómo pueden trabajar con los chicos en el aula. Suena muy bonito, pero quizás al menos lo que hemos visto nosotros en realidad es que, al menos en educación, no sé vos si sabes algo en la parte pública, pero en la parte privada no es la realidad, ¿verdad? O sea, lamentablemente. En múltiples instituciones se condicionan matrículas o se exigen requisitos o dinero extra, digamos, por X o Y servicio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿con qué recursos contamos? ¿Vía legal? ¿Por dónde nos tenemos que ir para empezar a cambiar esto? Y pueden hacer muchas familias de los centros privados, ¿verdad? A nivel de la experiencia que he tenido, han recurrido a la sala constitucional, ¿verdad? Entonces, ponen todas las acciones que han venido recibiendo por parte del centro educativo, ¿verdad? Justifican todo eso, demandan el derecho a la educación que tienen sus hijos e hijas, ¿verdad? Y entonces, como les decía hace un momento, que existen fallos, ¿verdad? De la sala constitucional donde les obliga al centro educativo a aceptar al estudiante sin poner esos condicionantes, ¿verdad? Entonces, es importante que nos demos cuenta que si tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Hasta dónde tengo que llegar para poder demandar ese derecho que tiene mi hijo o mi hija, pues si tengo que ir a la vía legal, pues tengo que recurrir a ella, ¿verdad? Aunque no sería lo ideal que yo tenga que llegar a esos alcances, ¿verdad? A nivel legal, sino que el centro como tal tenga la capacidad de tener un centro de puertas abiertas, ¿verdad? Porque la educación en general, y está establecido también por la Constitución política, la educación es para toda la población, ¿verdad? Es gratuita, es obligatoria para toda la población. Nosotros podemos decidir como padres de familia tener a nuestros hijos en la educación pública o en la educación privada, ¿verdad? Eso depende de nuestras posibilidades, pero si yo estoy seleccionando un centro educativo privado, tengo que conocer muy bien cuál es esa oferta que tiene ese centro educativo y también hasta dónde yo puedo pedirle a ese centro, ¿verdad? Que realmente cumpla con esos requerimientos porque es parte del funcionamiento que tienen que tener regulado también por el Ministerio de Educación Pública. Sí, ahí volviendo al empoderamiento, en verdad tenemos que estar pellizcados, por así decirlo, ante cualquier cosa que veamos que nuestros hijos están incómodos o que no sea algo
acorde a lo que están haciendo con los demás chicos, en verdad hay que hacerlo. Y aunque suene ridículo, que a veces dicen, pero ¿cómo? ¿Están viendo maestra sombra? Eso ya es ilegal. Sí, pero sí lo piden, lo siguen pidiendo, tanto en escuelas públicas, privadas. Nosotros estuvimos ahí, también nos pidieron una maestra sombra. Es más, en algún momento nos hicieron pagar una terapeuta que estuviera afuera del aula, sentada para cuando Alex quisiera salir. Entonces, si Alex salía del aula, teníamos una terapeuta afuera, sentada en una silla, esperando. O sea, es importante tener claro, ¿verdad?, que el impacto que tiene un docente sombra, ¿verdad?, que dicho sea de paso, no es una figura reconocida a nivel del Ministerio de Educación Pública, no se recomienda, pero la figura de la docente sombra es una figura que limita el desarrollo integral de la persona, limita su independencia. Claro. Entonces, en lugar de, abro comillas, beneficiar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es perjudicando a la persona, no le damos la oportunidad de tomar decisiones, de asumir responsabilidades, porque la persona, aunque tenga una discapacidad, o si estamos hablando aquí en el contexto de el espectro del autismo, una persona tiene responsabilidades, obligaciones, tiene que saber cuáles son los límites, ¿verdad? Tiene que saber cómo tiene que comportarse. Entonces, la docente sombra le va a ir diciendo qué tiene que hacer. Entonces se anula a la persona como tal. Entonces no es recomendable que exista. Muchas veces el estudiante tiene la posibilidad de sacar de su escritorio el lápiz, el cuaderno, lo que ocupa para trabajar. La docente sombra saca todo, ¿verdad? Y se lo pone sobre la mesa. Entonces, ¿qué estamos promoviendo, verdad? Ajá. Y también cuál es el contacto que yo quiero que ese estudiante tenga a nivel de compañeros y compañeras, ¿verdad? Porque también tenemos que permitirles que tengan una interacción con sus iguales, Claro. y que él sea el que determine, ¿verdad? Ese acercamiento, pero le voy a dar herramientas. Si yo tengo a una persona a la par todo el tiempo, ¿verdad? Y como lo dice el término sombra, o sea, es una sombra que no te va a dejar moverte, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde realmente Ayuda y no ayuda. Ajá. ¿verdad? Y también esa conciencia que los centros educativos tienen que tomar de que no es el mejor profesional. Para eso existen otras personas que trabajan en el centro educativo que ayudan al estudiante a desarrollar habilidades, ¿verdad? Y que para eso son contratadas, ¿verdad? Para apoyar al estudiante y como seres integrales, ¿verdad? Vamos a tener que tener la relación con otras personas, pero que no necesariamente van a determinar qué puedo hacer yo o no durante el día, ¿verdad? ¿Puedo levantar la mano, por ejemplo? ¿Cómo puedo yo decir que necesito ir al baño? ¿Qué es lo que yo necesito? Me molesta la luz, me molesta el calor, me molesta el frío, ¿verdad? Todas las cosas que pasan en la parte de la cotidianidad del centro educativo, esa persona me va a anular al estudiante al 100%. Pau, y tal vez a nivel de... está cambiando, digamos, la parte de los derechos y la educación en términos generales, ¿verdad? Lo que está alrededor de la educación está cambiando para hacer esa inclusión, pero también es importante que el personal venga con otros conceptos y eso arranca desde las universidades, ¿verdad? Se están cambiando los planes de estudio de los docentes, se está auditando de alguna manera las universidades privadas, digamos, para asegurarnos de que vengan bien preparados. Es importante tener claro que a nivel del país tenemos dos instancias importantes en cuanto a la formación de los profesionales, ¿verdad? De estos futuros profesionales que vamos a tener con nuestros hijos e hijas. Tenemos a nivel de las universidades públicas el Consejo Nacional de Rectores, que es el que se encarga de velar por la actualización, ¿verdad? Y la aprobación de los planes de estudio de las universidades públicas. Cada universidad pública tiene un reto importante de hacer actualizaciones en sus planes de estudio. Muchos de ellos han empezado ya. Es un proceso que lleva su tiempo también, ¿verdad? Porque hacer el cambio de un plan de estudios implica no solamente el que yo cambie conceptos en lo que está escrito, sino también en que haya un cambio actitudinal en esas personas que van a hacer el diseño curricular de los planes de estudio y de las carreras, ¿verdad? Que van a estar en el área de la educación, o aquellas que van a tener también
¿por qué no? Los cambios en las otras carreras que no necesariamente sean de educación, que le permitan la apertura para que estudiantes que se gradúen, ¿verdad?, de la secundaria dentro del espectro del autismo tengan la opción de llegar a estudiar una carrera específica, ¿verdad? Entonces no solamente tienen que centrarse en la parte educativa, pero sí obviamente los maestros, que son los que van a estar en primera mano desde el preescolar en adelante con los estudiantes, van a requerir que haya una formación específica en el campo. A nivel de las universidades privadas, tenemos el Consejo Nacional de Educación Superior Privada, que es el CONESUP. ¿Verdad?, también tiene una obligación de supervisar el funcionamiento de las universidades y cuáles son los conceptos que se tienen que ir cambiando. Lamentablemente a veces no es tan sencillo que todas las universidades se alineen, ¿verdad?, a los requerimientos que están estipulados por medio del CONESUP. El CONESUP también es un área que está adscrita al Ministerio de Educación Pública, entonces también tiene un papel importante que cumplir en esta parte de la actualización, pero sí tenemos que tener claro que hay que hacer cambios importantes y el Ministerio de Educación Pública tiene que tener también incidencia en esta parte del diseño de los planes de estudio, porque es el determinar cuál es el tipo de profesional que se requiere en educación para que pueda apoyar a los estudiantes. Entonces, en este momento, nosotros nos encontramos como Ministerio de Educación haciendo ahora todo un proceso en el que se va a determinar cuál es el perfil del docente que se requiere, ¿verdad? Y en los procesos de análisis que hemos tenido recientemente, pues efectivamente vemos que este profesional tiene que tener no solamente los conocimientos en la parte de la educación a nivel general, sino también cómo entonces tiene que hacer el abordaje de la población con algún tipo de discapacidad y cómo tiene que ser la metodología que tiene que implementar, ¿verdad? Para que entonces podamos hablar ahora sí de una educación inclusiva, ¿verdad?, que nos permita avanzar un poco más, pero sí existe participación de diferentes instancias, ¿verdad? Que todas las consultas que se hacen vienen por diferentes niveles, entonces se consultan a las universidades públicas y privadas para que también den ese criterio, ¿verdad? Y puedan juntos, entonces ahora sí, poder unir esfuerzos, ¿verdad?, para que los planes de estudio se puedan alinear. Pero esto sí es un proceso que lleva sus años, ¿verdad? Esperamos que sea pronto que podamos también tener todas estas carreras de las universidades alineadas. Sí. Ahora que dijiste educación inclusiva, hablemos un poquito de eso, porque siento que a veces hablamos mucho de inclusión y no necesariamente inclusión es todo, ¿verdad? Deberíamos de hablar de equidad también. En parte porque ahorita se habla de inclusión porque, ok, me aceptaron la matrícula, me lo pusieron en el aula, pero allá está en una esquina y ya, eso es inclusión porque lo incluí. Pero realmente no hay equidad, no estamos logrando integrarlo de manera correcta dentro del aula. Podemos hacer un poquito acerca de qué significa, cuál es esa diferencia, ¿verdad? Porque hasta cierto punto es tratarlos igual, pero al mismo tiempo diferente. Aquí es importante aclarar que tenemos que tener primero claro cuál es el concepto de diversidad, ¿verdad? Todos los estudiantes son diferentes, todas las personas somos diferentes, ¿verdad? Entonces, en un centro educativo, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, ya hablamos de centros universitarios, ¿verdad? Hay una diversidad de personas. Estas personas, por el hecho de que tengan que estar matriculadas en alguna de estas instituciones, tienen que tener también las mismas posibilidades que los demás para poder tener acceso a la información. Entonces, entramos al término de lo que es equidad. ¿Qué es equidad? Bueno, si yo tengo a un estudiante que es más bajito que otro, pero yo quiero que este estudiante pueda participar en la parte del acto cívico y que vea todo lo que está, digamos, planificado para el acto cívico, la obra de teatro o si hay una danza, ¿verdad? Todas las representaciones artísticas que se den, y este es más bajito y no pude tener yo el espacio adelante para que él pudiera verlo sin dificultad, entonces trato yo de sentarlo o de ajustar el lugar donde lo voy a ubicar para que esté al mismo nivel que los demás y pueda tener acceso a todo,
¿verdad? Entonces, si yo hago el ajuste, le permito estar en igualdad de condiciones, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, si yo tengo un estudiante que tiene una dificultad visual, logro observar en el desarrollo del aula que tiene una dificultad visual, entonces hago la referencia para que le vean sus ojitos, entonces, bueno, ya vemos que necesita lentes, ¿verdad? Entonces, ya le podemos dar la oportunidad de que esté en igualdad para que vea igual que los demás. Lo mismo pasa con otras discapacidades, ¿verdad? Si yo le permito, en el caso de los estudiantes, por ejemplo, que se encuentran dentro del espectro del autismo, sabemos que son personas con cierta sensibilidad y podemos tener cierta sensibilidad auditiva. Entonces, si yo le permito el uso de los audífonos, le doy la oportunidad de que esté al igual que el resto, en el baile de la escuela, en el acto cívico, ¿verdad? Todo lo que implica tal vez que hayan sonidos fuertes. Entonces, ya le permito participar igual que todos. Ahí estamos hablando de esa equidad. ¿Qué significa? También otro término que no lo mencionaste ahorita, pero que sí existió en todo este proceso de la educación inclusiva y es la integración. La integración era que yo traía a un estudiante que se encontraba de un centro de educación especial y lo incluía en un aula integrada, ¿verdad? Ya ese era el primer cambio, lo sacaba de este espacio que era muy controlado, ¿verdad? Muy segregado y lo paso a un ambiente un poquito más abierto como es un aula integrada en un centro de educación pública, ¿verdad? Y después se daba de que el estudiante que estaba en el aula integrada, que ya tenía ciertas características, ciertos comportamientos, entonces yo lo pasaba a la educación general básica, ¿verdad? Y como vos decís, lo ponemos ahí, sentadito, en la esquinita, adelante o en algún lugar, pero lo pongo ahí en el aula. Eso era integrar. No había una participación porque yo nada más lo tenía ahí, yo le daba el material específicamente a él, lo atendía específicamente a un docente, ¿verdad? Y no había una interacción con todo el entorno. Cuando hablamos de inclusión, inclusión es sentirse parte de, ¿verdad? Entonces, ¿qué es sentirse parte de? Bueno, entonces al estudiante que ya yo lo tengo en el aula, lo invito, ¿verdad? A que trabaje en grupo con estos estudiantes que tengo acá, que hagan todos una dramatización, que todos vayamos al paseo, que se organicen por equipos, entonces estos van a jalar la cuerda de este lado, los otros de este otro lado, ¿verdad? Forman parte de un equipo, Sí, ¿verdad? no es decirle, tranquilo, usted no lo haga, o démosle el papel pequeñito a No. o que solo tenga un rotulito. Sí, es que se sienta feliz el estudiante de estar ahí con su grupo de compañeros y compañeras, que también sabemos que por las características que tiene el estudiante dentro del espectro del autismo, pues no es que se va a sentir a gusto con todos, ¿verdad? Puede ser que tenga afinidad con algún otro compañero o compañera y él puede estar con ese compañero jugando o haciendo el trabajo, pero él se siente feliz, autónomo, capaz de poder tener una relación de amistad, de poder jugar, de poder aprender, ¿verdad? Entonces la inclusión es ese saber sentirse parte de ese grupo, ¿verdad? Entonces la educación inclusiva nos lleva a dar ese giro, ¿verdad? A escalar un poco más y no dejar a la persona en un rincón, ¿verdad? Y ahora entonces todos tienen que recibir el apoyo de todos los profesores, ¿verdad? Ya por ejemplo, dentro de la misma modificación que se hace a nivel del modelo social de la discapacidad, en el enfoque que el Ministerio de Educación Pública tiene, entonces se hace un cambio también de terminología, se hace un cambio en los apoyos, entonces ya dejamos de tener, por ejemplo, servicios de apoyo que estaban en un aula o en un cubículo o en una oficinita, ¿verdad? Totalmente aparte, yo iba, traía al estudiante, me lo llevaba a mi cubículo, trabajaba con él y lo devolvía al aula. Ahora no, ahora el docente de apoyo tiene que trabajar con todo ese grupo, ¿verdad? Tiene que trasladarse a ese grupo, tiene que trabajar con todos sus docentes, ¿verdad? Entonces, y tiene que trabajar con las familias,
¿verdad? Entonces eso implica que si yo tengo un estudiante dentro del espectro del autismo, yo entonces trabaje con las familias en general, les invite a un taller, sepan cuáles son las características que tiene el espectro del autismo y cómo podemos abordar a las familias para que trabajen con sus hijos en el hogar y que entonces a nivel de grupo ya los estudiantes se sientan acogidos. Ok, van a saltar la cuerda ya, ¿verdad? Vení, jugar conmigo, ¿verdad? O vamos a hacer un cartel, entonces podemos hacerlo juntos y le damos el papel del más pequeñito al más grande a esa persona para que pueda entonces progresivamente sentirse parte de ese grupo. Sí. Y para seguir hablando de educación, adecuaciones. Creo que es un tema súper importante que muchos papás nos preguntamos. Okay. ¿Qué pasa si mi hijo no puede hacer el mismo examen de los otros compañeritos, de hacer comprensión de lectura, de agarrar el lápiz, escribir, hacer un párrafo? No sé si nos puedes hablar un poco de qué tipos de adecuaciones hay. Bueno, es importante, retomando, ¿verdad?, que hemos ido cambiando de paradigma y que estamos dentro del modelo social de la discapacidad, tenemos claro que entonces va a haber un cambio en los conceptos, ¿verdad? Ya no hablamos de adecuación, hablamos de apoyos educativos. Entonces, los apoyos educativos se van a clasificar de diferentes formas. Primero tenemos los apoyos personales. Esos apoyos personales se van a caracterizar porque es un profesional de diferente especialidad o diferente área, por ejemplo, como un psicólogo, un trabajador social, un orientador, que va a estar dando el apoyo a esta persona, ¿verdad? Y de manera colaborativa con otros especialistas, ¿verdad? Personas empoderadas en el tema para trabajar con este estudiante. También tenemos los apoyos materiales y tecnológicos que están relacionados a, bueno, qué tipo de material le voy a facilitar a este estudiante. Por ejemplo, si le cuesta tomar el lápiz, entonces, ¿qué tipo de adaptador voy a utilizar, ¿verdad? Un apoyo para el lápiz para que lo pueda tomar correctamente. Entonces, ya ahí hacemos, brindamos el apoyo de el lápiz. Si necesitamos, por ejemplo, que esta persona tenga para poder comunicarse un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, le puedo facilitar entonces una tablet con el sistema y se enseña a utilizar, entonces ahí le estoy proveyendo ese apoyo. Y utilizamos tecnología, puede ser que no necesite tecnología, sino que necesite algún otro tipo de material específico, ¿verdad? Ya sea que sea la letra más grande, que tenga menos color, más color, o imágenes que no tengan tantos elementos que le perturben a la vista, ¿verdad? O que le voy a facilitar un material audiovisual con ciertas características, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con el tipo de material y la parte tecnológica como un apoyo educativo también. Además, tenemos la parte organizacional del aula o del mismo centro educativo. Entonces, yo puedo trabajar con toda la población, ya sea por grupos, ¿verdad? Ya sea que los ubique en media luna, sea que los ubique todos en fila, eso depende, ¿verdad? La dinámica en el aula tiene que ser constantemente modificada para que no caigamos en la rutina, ¿verdad? Entonces, es importante que se haga toda esa parte de la organización del aula. Si yo requiero, por ejemplo, ubicar al estudiante en un espacio que esté más cercano hacia la ventana, más cercano hacia la puerta, con mayor o menor luz, ¿verdad? Esa parte de la organización interna, si tengo un compañerito que va a ser el par de este otro compañero para que lo oriente, para que no se le olvide terminar el trabajo, ¿verdad? O que le explique qué es lo que tiene que hacer, eso es parte de la organización. Y también tenemos entonces los apoyos curriculares, que es lo que conocíamos anteriormente como una adecuación curricular, pero los conocemos ahora como apoyos. Es importante que veamos qué es el apoyo que requiere esta persona para poder entonces recibir todo el proceso pedagógico de la mejor manera. Entonces tenemos no significativos, que son aquellos que van a referirse a más tiempo, a redactarle las preguntas de otra forma, a poder plantearle
el examen con algunos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, si necesitamos que tenga una comprensión de lectura, no solamente le voy a poner el texto, sino que lo voy a acompañar también de una imagen, para que pueda comprenderlo mejor. Si queremos hacer una redacción, bueno, entonces esa redacción nos interesa que sepa cómo se tiene que hacer, pero entonces voy a ponerle menos cantidad de palabras que el resto. Entonces ya aquí voy a hacer un ajuste no significativo en la forma en que estoy trabajando con el estudiante. Y tenemos el apoyo curricular significativo, que se da cuando ya hemos agotado todos los apoyos anteriores que les he comentado y vemos que hay un desfase del estudiante que implica un ciclo. No sé si ustedes han escuchado que tenemos el primer ciclo, el segundo ciclo, ¿verdad? Y tenemos el tercer ciclo y ciclo diversificado. Entonces, si yo veo que el estudiante tiene un desfase en el primer ciclo, ya yo estoy viendo que tiene una serie de contenidos o conocimientos o saberes que no ha podido ir conociendo y asimilando. Entonces ya vemos que a pesar de que hicimos todos esos apoyos y no logramos avanzar, entonces tenemos que subir el nivel del apoyo a uno significativo. Y aquí sí quiero dejar claro que ese apoyo significativo tenemos que analizarlo muy bien. No es porque la familia me diga a mí como docente, aplíqueme el apoyo significativo, porque muchas veces la familia no sabe qué significa esto, Sí. ¿verdad? Perdón, ¿verdad que hay que firmarla? Sí, hay un proceso de Ajá. aprobación. El De centro parte de los educativo padres, tiene sí. que Ok. informar, ¿verdad? Que se han hecho todos los apoyos no significativos, que se han hecho todas las evaluaciones correspondientes y vemos que no avanzan en nivel. Entonces tenemos que ir adelante, ¿verdad? Viendo qué necesita ahora. Pero tiene que ser todo un proceso analizado, ¿verdad? Con el personal del centro educativo para saber qué se requiere ese apoyo significativo. ¿Qué significa esto? Vamos nosotros entonces a hacer toda la parte de el planteamiento de qué es lo que va a aprender el estudiante en este momento, pero eso va a significar que muy posiblemente el estudiante que requiere el apoyo significativo tiene un compromiso cognitivo importante, ¿verdad? Y al aprobarla, voy entonces también a tener claro que eso le puede afectar a nivel futuro, digamos, toda la parte de la conclusión de los estudios, ¿verdad? Y que puedan entonces optar por una carrera universitaria, por ejemplo, ¿verdad? Porque no puede ingresar alguien que tenga un apoyo significativo aprobado a un centro universitario. Ok. Entonces, ¿qué ocurre, digamos, con esos adolescentes que, ok, se les firmó, llegaron al colegio y tengo entendido que está el Plan Nacional? Es una de las opciones que hay a nivel de la educación especial, ¿verdad? El Plan Nacional es el que está a nivel de secundaria, pero como les comentaba hace un rato con el decreto de inclusión que existe, los estudiantes van a estar teniendo la posibilidad de poder matricularse en el sistema regular, ¿verdad? Y continuar su proceso educativo en la secundaria regular y salen con el apoyo curricular significativo aprobado, entonces tienen una salida diferente. Los que están en el plan nacional no tienen una opción, por ejemplo, universitaria en el momento en que egresan, pero el plan busca que los estudiantes desarrollen ciertas habilidades que les permita tener una opción a la inserción laboral, ¿verdad? Por medio de microempresas, por medio de desarrollo de diferentes áreas específicas que puede tener el centro educativo, ¿verdad? De especialización, unos en cocina, otros podrán tener en la parte de la informática, ¿verdad? Eso depende de la especialización del centro educativo, entonces Sí. tienen una opción laboral en diferentes áreas. O sea, perdón, no es que se nos cierran las puertas No. totalmente, o sea, sí va a haber opciones, pues sí, no va a ir a la universidad, etcétera, pero sí va a tener otro tipo de opciones, ¿verdad? Porque Sí. eso nos asusta como padres, ¿verdad? La idea es que no se quede el estudiante rezagado ni que tampoco se quede en la casa, ¿no? Sino que podamos desarrollar una serie de habilidades que le permitan la inserción laboral. Hay algunas instituciones no gubernamentales también que ayudan y orientan un poco a las familias para que puedan entonces entregar
sus hojas de vida y que puedan entonces ser contratados de acuerdo a las características que tienen en diferentes lugares. Por ejemplo, Walmart, el Taco Bell, hay una serie de empresas, ¿verdad?, que tenemos a nivel de país que trabajan en conjunto con el Ministerio de Trabajo. Y tenemos, por ejemplo, la estrategia Brete, que es una de las estrategias nuevas que hay para que puedan entonces estar en diferentes opciones. Hay bufetes, hay McDonald's, bueno, hay una serie de empresas, ¿verdad?, que están captando, porque también por ley tenemos que tener un 5% de las plazas que se encuentran reservadas para la contratación de personas con discapacidad. Y eso es muy importante también porque la ley ampara también esa opción al trabajo que tiene una persona con algún tipo de discapacidad. Ok, bueno, para ir ya cerrando el tema, tal vez ponernos un poquito críticos y hacer una retrospectiva, ¿verdad? De Costa Rica como país, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. A veces se siente como que hay pasos en la dirección correcta, pero al mismo tiempo nos comparamos tal vez con otros países y decimos, uy, qué montón nos hace falta, ¿verdad? Entonces, tal vez desde tu criterio, ¿qué se está haciendo bien? ¿Qué podríamos mejorar? Creo que no podemos ser críticos como muy duros en el sentido de que han habido años de mucho esfuerzo, de mucha coordinación con diferentes instancias, ¿verdad? Y hemos hecho cosas buenas en cuanto a coordinaciones interinstitucionales, a unir esfuerzos con organizaciones también no gubernamentales que nos permiten a nosotros tener una estructura más sólida, ¿verdad?, en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad. Pero si bien es cierto, todos estos procesos en los que se ha invertido un presupuesto importante en procesos de capacitación, en procesos de asesoría, no únicamente para las personas que trabajan en el Ministerio de Educación Pública, sino a nivel de todo el estrato de gobierno, ¿verdad? Los funcionarios públicos se les permite recibir capacitación para que puedan entonces brindar un mejor servicio a la población con discapacidad, abrir los espacios de la contratación de estas personas cuando ya son adultas, el que las familias se empoderen, el que podamos tener docentes capacitados tanto en el área pública como privada, en el de gestionar los apoyos que se requieren, la compra de aquellos productos de apoyo necesarios para la población y que vienen también por parte de el IMAS, puede ser CONAPDIS, puede ser el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Que dotan de una serie de recursos importantes para que los estudiantes estén incluidos en el sistema educativo. Eso es de rescatar. ¿Qué nos falta? Nos falta mucho esa conciencia de que las personas con discapacidad no son pobrecitos, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que ir derribando mitos, estereotipos, ¿verdad? Hay que tener un cambio de actitud, que no solamente viene de parte de los profesionales, sino también de parte de las familias, para que también las familias entiendan que sus hijos tienen capacidades que pueden ser desarrolladas y que pueden tener una mejor calidad de vida a futuro, ser más independientes. Nos falta mucho la parte de la voluntad política, ¿verdad? Todavía un poco más que nos permita generar el mantener los presupuestos necesarios para la contratación de docentes y personas de apoyo que estén mejorando la calidad en los centros educativos. Y creo que el reto está en aprender a generar también acciones desde mi metro cuadrado hacia afuera, ¿verdad? Y buscar esas coordinaciones en la comunidad y sentirnos apoyados todos y todas, ¿verdad?, en este proceso. Creo que no tenemos que centrarnos en que la responsabilidad es únicamente de las personas que trabajamos en el área de la educación especial, sino que también va más allá de eso, ¿verdad? Ni tampoco centrarse en que la responsabilidad es únicamente el área de salud, sino que hay otras áreas que también tienen que crear esos espacios de sinergia, ¿verdad? Para que podamos trabajar juntos. Ok. Entonces, sí, papás, en verdad ocupamos informarnos y usar esos dos recursos que nos da el país, como Senarec y CONAPDIS, son excelentes recursos. Entonces,
usarlos, ¿verdad? Sí, Definitivamente. tenemos varios materiales disponibles en nuestras redes sociales y en la página web para las personas que estén interesadas. Tenemos mucha información interesante sobre el espectro del autismo, ¿verdad? Dirigido para familias y para docentes. Entonces está de manera gratuita, que eso es muy importante, ¿verdad? Tenemos algunos en formato impreso, otros están totalmente digitales, también por la parte presupuestaria, pero lo importante es que tienen acceso a toda la información siempre que lo soliciten. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo de hoy. Agradecer mucho, Paola, de verdad, creo que fue muy informativo y esperamos que también haya sido de mucho provecho para nuestra audiencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.